Bienvenido, estimado estudiante. En esta lección, conocerás las convenciones para escribir sombreadores elegantes. El objetivo de esto es fomentar la escritura de código limpio y legible, promoviendo la coherencia entre proyectos, debates y tutoriales, etc. Dado que el lenguaje de sombreado de Godot tiene un parecido al lenguaje GLSL, esta guía de estilo está inspirada en el propio formato GLSL de Godot. Las guías de estilo no están pensadas como reglas estrictas. En ocasiones, es posible que no pueda aplicar alguna de las siguientes pautas. Cuando eso suceda, use su mejor juicio y pide información a otros desarrolladores. En general, mantener su código consistente en sus proyectos dentro de su equipo es más importante que seguir esta guía al pie de la letra. El extracto de código que se visualiza se muestra un ejemplo de sombreador terminado, basado en las pautas que se presentarán a continuación. Formatting, formateo, codificación y caracteres especiales. Utilice caracteres de salto de línea, LF, line fit, para hacer saltos de línea. No usar CRLF o CR. Utilice un carácter de salto de línea al final de cada archivo. Utilice codificación UTF-8 sin una marca de orden de bytes. Utilice tabulaciones en lugar de espacios para la sangría. Indentation, sangría. Cada nivel de sangría debe ser un tab más grande que el bloque que lo contiene. Veamos un ejemplo de la manera correcta sería así. En cambio, en el siguiente ejemplo se aplicó 2 niveles de sangría y eso no se justifica para esta situación. Es importante saber que está permitido utilizar 2 niveles de sangría para distinguir con mayor facilidad las líneas de continuación de los bloques de código regulares. En el siguiente ejemplo se aplica esta regla de la manera correcta. En cambio, en el siguiente ejemplo solo se realizó un nivel de sangría habiendo escrito una línea de continuación. Saltos de línea y líneas en blanco. Para una regla de sangría general, tenga en cuenta el estilo 1TBS, que recomienda colocar una llave asociada con una sentencia de control en la misma línea. Utilice siempre llaves para las sentencias, incluso si solo abarcan una línea. De esta manera, serán más fáciles de refactorizar y se evita errores al agregar más líneas a una declaración if o similar. Veamos un ejemplo de salto de línea, realizado de la manera correcta. Ahora, un ejemplo que no aplica la regla mencionada. Para este caso, no se utilizaron llaves para la sentencia if. Líneas en blanco. A la hora de definir una función vacía, se recomienda solamente dejar una línea en blanco, como se puede apreciar en los siguientes ejemplos. Utilizar solo una línea en blanco dentro de las funciones para separar las secciones lógicas. Longitud de la línea. Mantenga las líneas individuales de código por debajo de los 100 caracteres. Si es posible, intente mantener las líneas por debajo de los 80 caracteres. Esto ayuda a leer el código en pantallas pequeñas y con 2 sombreadores abiertos, uno al lado del otro, en un editor de texto externo. Por ejemplo,
al mirar una revisión diferencial. Una sentencia por línea. Nunca combine varias declaraciones en una sola línea. Veamos unos ejemplos. En el siguiente ejemplo se aplicó esta regla. En cambio, en el siguiente ejemplo se definieron los valores de albedo y emission en una misma línea, por lo que es una mala práctica. Esta regla puede ser omitida solamente si el desarrollador utilizó el operador ternario, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Espaciado de comentarios. Los comentarios regulares deben comenzar con un espacio, pero no con respecto al código que comenta. Esto ayuda a diferenciar de manera fácil cuando se está deshabilitando código por medio de un comentario. Veamos un ejemplo. Puedes apreciar cómo la primera línea de código es un comentario. Se agregó un espacio al comienzo, por lo que está correcto. En la siguiente línea de código se deshabilitó código. No se agrega un espacio para este caso, por lo que está correcto. En cambio, en este otro ejemplo, ambas líneas de código se definieron de la manera incorrecta. No utilice la sintaxis que permite comentarios de varias líneas, en caso que su comentario pudiera caber en una sola línea, como podemos verlo en el siguiente ejemplo. Esta sintaxis no se justifica usarla para este comentario tan corto. Claramente se tiene que usar la sintaxis básica. En el editor de Godot, usted, a la hora de seleccionar un extracto de código, puede convertirlo en un comentario o descomentar. Esto se hace usando el comando Ctrl+K. De esta manera, estarás agregando o eliminando doble barra inclinada al inicio de las líneas seleccionadas. Espacio en blanco. Utilice siempre un espacio alrededor de los operadores y después de las comas. Además, evite espacios extraños cuando se llama una función. Veamos al siguiente ejemplo correcto. Se aplicaron los espacios de la manera correcta. En cambio, en el siguiente ejemplo, en cada línea de código aparecen errores. No se aplican espacios en las primeras dos líneas y todo se ve con menos claridad. Y en la tercera línea se llama una función, pero se agregó un espacio extraño que no se justifica y puede confundir. No usar espacios para alinear expresiones verticalmente. Números de punto flotante. Siempre especifica al menos un dígito para la parte entera y fraccionaria. Esto hace que sea más fácil distinguir números de punto flotante de enteros, así como distinguir números mayores que 1 de aquellos menores que 1. Veamos un ejemplo que se aplica a la regla. Puedes apreciar que cada dígito al menos tiene un dígito para la parte entera y fraccionaria. Pero en este otro ejemplo no se aplica la regla, y eso hace que se vea más complicado de comprender estos valores. Accediendo a miembros del vector. Utilice RGBA cuando acceda a los miembros de un vector si contiene un color. Si el vector contiene algo más que un color, use XYZW. Esto permite que quienes lean su código
comprendan mejor lo que representan los datos subyacentes. En el siguiente ejemplo, se define color, por lo que se accede a los miembros del vector a través de RGB. Esto es correcto. En cambio, en el siguiente ejemplo, se realiza un procedimiento similar, pero a pesar que se está definiendo un color, se utiliza X y Z, por lo que esta línea de código es una mala práctica. Convenciones de nomenclatura. Estas convenciones de nomenclatura siguen el estilo de Godot Engine. Romperlas hará que su código entre en conflicto con las convenciones de nomenclatura incorporadas, lo que generará un código inconsistente. Funciones y variables. Usar snakecase para nombrar funciones y variables, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo. Constantes. Escriba las constantes con constant case, es decir, mayúsculas con un guión bajo para separar palabras, como lo puedes apreciar en el siguiente ejemplo. Orden de código. Se sugiere organizar el código de sombreado de la siguiente manera. Se ha optimizado el orden para facilitar la lectura del código desde arriba hacia abajo. Para ayudar a los desarrolladores que leen el código por primera vez a comprender cómo funciona y para evitar errores relacionados con el orden de las declaraciones de variables. Este orden de código sigue dos reglas generales. Primero, los metadatos y las propiedades. Luego, las funciones. Public viene antes que private. En el contexto de un lenguaje de sombreado, public se refiere a lo que el usuario puede ajustar fácilmente, es decir, uniforms. Variables locales. Declare las variables locales lo más cerca posible de su primer uso. Esto hace que sea más fácil seguir el código, sin tener que desplazarse demasiado para encontrar dónde se declaró la variable. La lección ha finalizado. Gracias por apoyar el contenido de este canal. Nos vemos. Que estés bien.